Vamos a proceder a lo que es esta oración convenida, en la cual nos unimos como siempre para hacer la fuerza espiritual y poder pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, para que Él tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle por fortaleza. Está pidiendo por la obra de Dios, fortaleza, salvación, sanidad. Pide por su vida, fortaleza, dirección, sanidad. Pide por sus hijos, fortaleza, dirección, sanidad. Pide por su hogar, salvación. Pide por su familia, fortaleza, restauración, dirección. Por sus hijas, dice, y por los que se han alejado, sus hijos, nueras, nietos. Pide salvación y por unidad familiar. Vamos entonces, hermano, hermana, a pedirle, y que usted también pueda unirse, hermano, hermana, para pedir por nuestras peticiones de oración. Sabemos que son muchas las necesidades que hay, y personalmente pues uno tiene muchos deseos, muchos anhelos, y si no puso su petición escrita, podemos hoy unirnos, hermano, y pedir. Dios conoce nuestros corazones, nuestra necesidad, y Él habrá de responder según su soberana voluntad, según su riqueza en gloria, como dice su palabra. Vamos a orar también para que Dios nos bendiga a través de su palabra, y vamos a orar también para pedir por la ofrenda especial, para que Dios a través de ella siga bendiciendo familias en necesidad. Oramos entonces al Señor. Le invito a cerrar sus ojitos, hermano, hermana, y le pedimos al Rey del cielo y de la gloria: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, llegamos hoy al trono de tu gracia, Padre bueno, para traer delante de ti estas peticiones de oración, Señor del cielo, las que hemos leído y las que guardamos en el corazón. Imploramos tu favor, tu misericordia. No queremos reclamarte ni exigirte nada, Padre bueno, sino suplicarte, implorarte que tengas a bien, Señor, el escuchar nuestra súplica, que pueda sobrar y fluir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a esas riquezas en gloria, Señor, que tú tienes preparadas para aquellos que confiamos en ti. Señor del cielo, fluye con tu poder y misericordia y obra en cada petición, Señor. Que esto que hoy son peticiones que involucran, Señor, situaciones difíciles, luchas, necesidades, expectativas de lo porvenir, puedan convertirse en testimonio, que podamos testificar, Señor del cielo, que tú nos has escuchado y has respondido, Señor. Gracias, Señor del cielo. Fluye, Señor, en favor de cada hogar, cada familia, cada persona por la que pedimos salvación. Obra poderosamente, Señor, que por sobre todas las necesidades que hay, Padre bueno, puedas satisfacerla de salvar. Pues sabemos, Señor del cielo, que todo lo que hay en el mundo se quedará y que solo volaremos hacia ti, Señor, los que hayamos puesto esa mirada de amor en ti. Dios mío, restaura y levanta al caído, que los hermanos y hermanas que se han alejado de tus caminos, que han perdido el gozo de su salvación, puedan volverse a ti, Padre bueno,
Atráelos en pos de ti, Señor del cielo. Tú eres el único que puede atraerlos a ti. Puedes restaurar, bendecir la vida, Señor del cielo. Obra poderosamente, Señor. Pedimos también en favor de los enfermos, Señor del cielo, que extiendas tu mano poderosa y obres, Señor del cielo, para que los que están quebrantados de salud, Señor del cielo, reciban sanidad. Señor, que poder, que virtud salga de ti para obrar en los cuerpos, Señor. Puedas crear vida, dar salud en abundancia a tu pueblo, obrar en esas enfermedades que aún para la ciencia, Señor, no hay cura. Sabemos que con un toque de tu mano, sabemos que con una palabra que salga de tu boca, recibiremos la vida en abundancia, la salud, Señor del cielo, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Señor del cielo, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esta nación en la cual vivimos. Tu palabra nos enseña para que imploremos, supliquemos por nuestros gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia. Padre bueno, ten misericordia de ellos. Señor del cielo, tú que has dado, Señor, el privilegio, la posición, el llamamiento, sabemos que también puedes capacitarlos para que gobiernen, Señor, con rectitud, con justicia y con verdad, Señor del cielo. Que unos y otros entendamos que necesitamos de gobernantes para vivir quieta y reposadamente. Dios mío, pedimos misericordia por los extranjeros. Que, Señor de la gloria, una enmienda migratoria sea aprobada. Por los jóvenes soñadores, que esos programas de ayuda, Dios mío, permanezcan vigentes en favor de ellos. Que logren sus sueños, logren coronar su carrera, llegan a convertirse en personas importantes para la sociedad, para ti, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, Señor de la gloria, ten misericordia tanto de los que están, Señor, en el poder, como de los que estamos, Señor, bajo el mando de nuestros gobernantes. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, pedimos también que bendigas esta ofrenda especial que recogemos para seguir ayudando, Señor, a tu pueblo, a familias con algún tipo de necesidad. Bendice al dador alegre y bendice al que necesita. Que a unos y a otros tú siempre, Señor, nos proveas. Pedimos también, Señor, que en la lectura y meditación de tu divina palabra seamos edificados, nuestros corazones sean bendecidos, nuestra vida espiritual, Señor, acrecente cada día más con el conocimiento de tu palabra. Háblanos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos inspire el temor, la reverencia hacia ti. Que nos inspire misericordia para el perdido, para el caído, y vayamos en busca de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, añade a tu pueblo aquellos que tú has predestinado para vida eterna. Y trae, Señor, a esta congregación aquellos hermanos y hermanas que se han alejado, Señor. Vuélvenos a unos y a otros el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Por Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y gran sumo sacerdote, lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. ¿Pueden pasar mis hermanos, por favor? Mientras mis hermanos... hermano, ya tenemos la fecha de la próxima vigilia que vamos a tener para el mes de julio, y la vamos a tener el 1 de julio, sábado 1 de julio. Sábado 1 de julio vamos a tener la vigilia
en el hogar de nuestros hermanitos Méndez. Así que le invitamos para que usted pueda hacer el tiempecito para que vayamos a buscar de la presencia de Dios, y que también, hermano, hermana, pueda hacer tiempo para la fecha del retiro. Recuerde, 18, 19 y 20 de agosto tenemos programado el retiro, para que, hermano, usted pueda hacer el tiempecito y nos vayamos a buscar con un poquito más de tiempo la presencia del Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces. Para los que trajimos Biblia, le voy a invitar, vamos a iniciar la lectura, la meditación en un nuevo libro de la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ir a través de ella, esperando que Dios, el Dios del cielo, con su misericordia, nos bendiga a través de ella. Es una de las epístolas más teológicas, si no la más teológica, de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces capítulo número 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, versículo 1, capítulo 1. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana, por favor. Como lo dije, hermano, esta epístola es una epístola muy, hermano, interesante, porque es una de las epístolas, de las pocas epístolas que se centra tan solamente en un tema, el tema de la salvación. Si encontramos o si leemos otras epístolas, hay epístolas como por ejemplo la epístola de Santiago, aunque es una epístola muy corta, es una epístola que casi en cada versículo, hermano, se aporta un tema nuevo. Sin embargo, esta epístola a los romanos es peculiar por eso, porque se centra solamente en el evangelio, en la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la salvación. Y para poder, hermano, recibir de lleno la bendición, es importante el que estemos nosotros presentes, hermano, en cada uno de los momentos en que estaremos leyendo y meditando en ella, para llevar la secuencia de esos pensamientos que tendremos. Pero de esta epístola, hermano, se ha elogiado mucho, como le digo, hermano, su contenido. Por supuesto, ya sabemos, ya leímos ahí quién es el escritor, el apóstol Pablo, pero que es una epístola de la cual se ha hablado cosas buenas, y es la epístola que, hermano, trae la revelación de cómo, hermano, Dios opera para salvar a los hombres. Dijo, bueno, muchos, como le digo, la han elogiado, pero alguien dijo eso, dijo que si alguien logra comprender lo que la epístola a los romanos o el mensaje de ella dice, tendrá, dice, abierta la puerta para encontrar el tesoro de la salvación de Dios para los hombres.
como poniéndola, hermano, hermana, como la base para la comprensión del mensaje de salvación. Y que por supuesto, si leemos, hermano, aunque como digo, ella se centra solo en eso, ¿verdad? Pero si leemos, hermano, realmente toda la Biblia, hermano, el centro de toda la Biblia, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Pero esta tiene esa particularidad de que, hermano, llegó en el momento exacto, hermano, para revelar la razón, la manera de actuar de Dios para con nosotros los hombres. Porque antes de que esta epístola fuese escrita, hermano, bueno, al morir los apóstoles, unos 20, 30 años después. Entonces, hermano, los apóstoles, usted sabe que ellos se encargaron de diseminar el evangelio a muchos lugares. Ellos tuvieron poco tiempo, hermano, de escribir, y lo poco que escribieron pues es una gran bendición. Pero en esta epístola el apóstol Pablo, hermano, aclara, como le digo, hermano, lleva ese mensaje de confianza para aquellos que habían creído, pero que no entendían mucho de la salvación. Usted sabe que hay hermanos, mira, hay hermanos que podemos, hermano, porque hemos sentido la experiencia de la salvación, pero son muy pocos los que pueden explicar en esencia cómo Dios obra. Porque cada conversión, hermano, de cada individuo es independiente. Es independiente. En algunas personas Dios se ha manifestado sobrenaturalmente. En otras personas Dios se ha manifestado, hermano, a través de un mensaje. Así, hermano, de muchas maneras. Entonces cada uno tiene su experiencia. Pero hay gente que quiere que se le explique, hermano, cómo es el proceso o cuál es, como decirlo, el misterio para entender cómo ser salvos. Porque hay gente que dice, es que mire, es que a mí se me hace difícil creer que con tan solamente hacer una oración ya soy salvo. Se me hace difícil creerlo. Otros dicen, yo quisiera ser salvo pero experimentar de lleno. O hay gente que dice, a mí si Dios se me apareciera, entonces yo me convirtiera a Dios. Entonces, hermano, para unos, como digo, queremos comprenderlo de una manera, otros de otra. Otros lo hemos ya experimentado de una manera, otros de otra. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, él va, como le digo, a explicarle a aquellos hermanos que ya habían sido salvos y a aquellos a los cuales él iba a ir, porque esta epístola el apóstol Pablo la escribe, hermano, anticipadamente de visitar Roma, o sea, la iglesia en Roma, los hermanos cristianos en Roma. Y realmente no se sabe, hermano, cómo, hermano, llegó el evangelio a Roma. Se piensa que de los dispersos, hermano, que hubieron, el evangelio llegó hasta Roma, se estableció la iglesia y llegó a oídos de los apóstoles que en Roma había una iglesia cristiana. Pero como, hermano, el apóstol Pablo no era conocido, entonces por eso él escribe esta epístola, hermano, como para anunciar, como darse a conocer, como presentarse quién era él, para que cuando él llegara, entonces, hermano, las enseñanzas que él llevara del evangelio fuesen aceptadas como de Dios a través de un siervo, en este caso el apóstol Pablo. Entonces por eso él escribe la epístola, para que al recibirla, hermano, lo vayan conociendo quién es él, quién era él, qué mensaje, qué enseñanza él traía. Y por eso él da, por así decirlo, hermano, como su carta de presentación de quién era él. De quién era él. Entonces por eso, hermano, se hace importante esta epístola, muy importante, como digo, porque se reconoce como, si no la más teológica, hermano, la más profunda en cuanto a la salvación que Dios tiene, hermano, en su palabra. Amén, hermano. Entonces vamos, dice Pablo, o sea, al poner él su nombre al inicio de la epístola, hermano, sabemos ya, hermano, de sobra que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta, esta epístola.
Pero luego, hermano, él agrega y dice: siervo de Jesucristo. Ahora, hay algo interesante, fíjese, algo interesante que, hermano, en el uso de la palabra siervo. Si usted ve, hermano, en el ambiente cristiano de hoy, la palabra siervo, hermano, la ocupamos, hermano, como algo, voy a decirlo, normal. ¿Cómo está, siervo? Dios le bendiga, siervo. Es el siervo de Dios. ¿Cómo está, siervo? Pero en realidad, en los tiempos, hermano, en estos tiempos, cuando alguien, hermano, en este caso el apóstol Pablo se está autocalificando como siervo, era porque, hermano, había una identificación plena en el servicio a Dios. Una identificación plena. Usted sabe que el apóstol Pablo, aunque él, hermano, dice que él hacía tiendas de campaña, pero no era, hermano, aunque era su oficio, dice, pero el apóstol Pablo, si él hubiera querido hacer dinero, el apóstol Pablo hubiera hecho dinero, hermano, de muchas maneras: de político, de orador, de escritor, hermano. Pero en realidad, el apóstol Pablo, cuando es salvo, hermano, él se entrega de lleno a Dios. Él se entrega de lleno. Y los títulos que él había logrado, como dice, todo, dice, lo que yo había ganado en la carne, lo considero como pérdida por causa del amor de Cristo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, él realmente, desde que se convierte a Cristo, hermano, él se dedica a servirle a Dios. Y por eso, hermano, así se reconocían en aquel entonces, hermano, a los hombres que estaban identificados en el servicio a Dios de lleno. Por eso el apóstol Pablo dice: siervo de Jesucristo. Luego agrega: llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces ahí, hermano, va a poner otro. Si ya puso un peso, hermano, en su carta de presentación, diciendo que él es siervo de Jesucristo, que él está de lleno entregado, consagrado a la obra de Dios, ahora él agrega y dice, hermano, que él fue, dice, llamado a ser apóstol. O sea, hablar ya, hermano, hablar de siervo de Jesucristo era palabra seria, hermano. O sea, alguien que uno puede decir: bendito sea Dios por este hombre, porque está de lleno entregado a Dios. Pero él agrega y dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces ahora pone, hermano, un peso mayor a su carta de presentación, porque, bueno, usted sabe, hermano, que de los ministerios, de los 5 ministerios que el Señor dejó para la iglesia, el de apóstol es el ministerio, hermano, de mayor fuerza. O sea, ese es el que reconoce como el de mayor fuerza. Porque, de hecho, solo la palabra apóstol, enviado, que es lo que quiere decir, hermano, era una tarea ardua, porque se trataba, en el caso de los apóstoles, no solamente, hermano, de extender el mensaje del evangelio a donde Cristo no había sido predicado, sino de establecer iglesias. Y además de establecerlas, establecer en ellas pastores y ancianos, y todo lo que requiere, hermano, una iglesia local. Pero el punto era ese, que tenían que hacerlo, hermano, en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque ese era el ministerio de apóstol es un ministerio que no es, hermano, local. Es un ministerio ambulante, hermano. Esa es la tarea. Para eso son llamados, como dice ahí, llamados a ser apóstoles para el evangelio de Dios. Para eso fue llamado el apóstol Pablo. Entonces, hablar ya, hermano, no solamente de siervo de Jesucristo, sino que ahora, hermano, llamado a ser apóstol. Entonces, ya, Dios mío, entonces quien nos va a visitar es una persona que no solamente está entregada al servicio de Dios, sino entregada para establecer obras de Dios en diferentes lugares. Además de eso, hermano, acuérdese que para ser apóstol
Dios, cuando llamaba a alguien como apóstol, Dios lo dotaba a este hombre, hermano, lo dotaba de dones espirituales, hermano, plenos. O sea que estos hombres, hermano, donde llegaba un apóstol, allí ocurrían milagros, maravillas. Allí Dios respaldaba, hermano, de una manera sobrenatural. Entonces, ese es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por si no lo conocían, ellos van a, hermano, tener una idea que quien los va a visitar es al que ellos llegarían a conocer, si es que no ya lo conocían, como el apóstol de la gentilidad. El hombre que Dios usó, oiga, hermano, el hombre que Dios usó para que el mensaje de la palabra de Dios nos llegara a nosotros. Ese es el hombre que Dios usó. Entonces, imagínense, hermano, Roma, bueno, en ese caso, en ese entonces, Roma era la capital del mundo, porque recuerden que era el imperio romano el que gobernaba. Entonces, Roma era la capital del mundo. Sin embargo, a pesar de que era, bueno, Roma de entonces era famosa por tantas cosas, hermano, por lo duro de sus gobernantes y los perdidos que vivían, ¿verdad? O sea, ese era Roma, ese era el concepto de Roma. Pero a pesar de todo eso, hermano, en esa Roma pagana, en esa Roma perdida, hermano, ahí Dios había tenido misericordia de un grupo de hermanos y los había salvado. Entonces esos hermanos, en medio de ese mundo, hermano, tan perverso en el cual vivían, necesitaban ser afirmados, hermano, a través de la palabra, pero hermano, con una palabra, ¿qué voy a decir? Sólida. Y por eso él se está presentando de esa manera, porque recuerde que usted sabe y conocerá que el apóstol Pablo no es un hombre, hermano, que se sabe elogiar a sí mismo. Pablo no era de esos. Pablo no era de esos hombres, hermano, que se ufanaban de lo que Dios había hecho con ellos. No, aquí lo que él está haciendo, hermano, es simplemente dar una carta de recomendación para que ellos supieran quién era, qué tipo de hombre de Dios era el que iba a visitarlos a ellos. Para que ellos tuvieran la confianza que cuando él llegara, hermano, le recibieran como un hombre de Dios y, hermano, aceptaran sus enseñanzas, hermano, tal como él las llevaba. Porque usted sabe, hermano, que por ser el apóstol de la gentilidad, Dios tuvo que revelarle al apóstol Pablo cosas que no le reveló a los apóstoles Pedro y de la circuncisión, o sea, de los que eran apóstoles judíos. Dios no les reveló muchas cosas a ellos que al apóstol Pablo sí le reveló. Por eso se recuerda que hubo necesidad, hermano, de realizar un concilio. Se recuerda el famoso concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde, hermano, como el apóstol Pablo con sus servidores que andaban con él, enseñaban algo nuevo, y luego llegaban a donde habían, hermano, judíos que practicaban el judaísmo, pero judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces como que había una controversia de que los que habían venido, esos ahí andaban predicando algo diferente de lo que la ley y Moisés enseñaba. Entonces dice, al tener tanta discusión, decidieron ambos grupos ir a donde estaba, por así decirlo, el cuartel central de la iglesia, que era en Jerusalén, donde estaban, hermano, los líderes de la iglesia del Señor, que eran Jacobo, hermano, Pedro y Juan. Ellos eran las columnas de la iglesia. Entonces ellos se reunían y allí discutían, hermano, las situaciones que, hermano, había que arreglar. Entonces ellos deciden ir a ese lugar, a Jerusalén. Se llamó el concilio de Jerusalén, porque llega el apóstol Pablo con los que les servían a Dios con él, y llegan, hermano, los apóstoles de la circuncisión. O sea, ahí estaban Pedro, Jacobo, Juan y todos los judíos que dice habían creído en Cristo, pero que querían, hermano, seguir creyendo en Cristo y guardar la ley. Entonces, por eso le digo, hermano, a ellos habían creído en Cristo, pero todavía ellos no tenían el conocimiento del mensaje del evangelio que Dios quería que hombres hoy, hermano, experimentaran. Y no solo judíos, no solo gentiles, sino judíos también.
Entonces Dios tuvo, hermano, que darle gracia al apóstol Pablo, porque, hermano, hacer cambiar de parecer a un judío en su creencia religiosa, eso es difícil. Eso es difícil. Y ellos habían practicado la ley por mucho tiempo. Habían practicado la ley por mucho tiempo. Entonces, para ellos, hermano, y no iba a ser un confrontamiento fácil. Sin embargo, hermano, como Dios ya había, hermano, levantado al apóstol Pablo y ya le había revelado su evangelio, lo que él quería, hermano, que se presentase con respecto al evangelio, entonces van a Jerusalén y ahí exponen, hermano, y se exponen en privado, bueno, en el concilio, exponen cómo Dios los había usado para salvar a los gentiles. Y los milagros y cómo Dios había, hermano, respaldado su palabra, y cómo Dios estaba salvando a los gentiles y estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, dice que no creyeron los judíos. Algunos se molestaron, pero es ahí, como le digo, hermano, como cuando Dios es el que llama, Dios es el que da la gracia para revelar su verdad. Mira, hermano, uno puede estar lleno de la peor enseñanza religiosa y Dios puede sacarlo de ahí. Dios puede sacarlo de ahí. O sea que para nosotros, hermanos, no debe haber una barrera de decir, no, es que esa persona tiene tantos años de estar en esa corriente religiosa o en esa religión, no creo poder convencerlo. Es que, hermano, el hombre no es quien convence ni convierte, es Cristo, hermano. Es Cristo. A nosotros no nos debe dar temor presentar el mensaje del evangelio, porque lo que estamos presentando es lo que ya nos presentaron a nosotros a través de la palabra. Entonces, hermano, como si usted se recuerda, hermano, al primero que Dios usó para llevar el mensaje a un grupo gentil fue al apóstol Pedro. ¿Se recuerda? En Hechos 10, allá con Cornelio. ¿Se recuerda? Entonces, pero fíjense, para Dios poder hacer posible tocar el corazón claro, para Dios no es nada imposible, pero como sabía Dios que la tarea iba a ser difícil, Dios usó de medios sobrenaturales para mostrarle a Pedro que él quería que fuese y llevase el evangelio a ese grupo de gente gentil. Y por eso, hermano, aquel milagro de la visión que Pedro mira, hermano, el lienzo que descendía del cielo con animales que bajo la ley eran animales inmundos que no se podían comer, y sin embargo en la visión Dios le habla al apóstol Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y entonces dice que por 3 veces se le hizo la visión y Pedro le dijo: no, Señor, no puedo comer eso, porque eso es común, eso es inmundo, y tu palabra me enseña que nada común o inmundo debo de comer, por lo tanto no lo he comido. Y entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames común o inmundo. ¡Bum! 3 veces la visión. Pedro no entendía hasta que Dios le habla y le dice claramente: van a venir unos hombres, yo los envío, no dudes en ir con ellos, y tú vas a ir y vas a hablar palabras por las cuales serán salvos ellos y los que estén ahí. Entonces, cuando aquellos llegaron de parte, bueno, por otro lado, Dios estaba haciendo la obra, hermano, en Cornelio, aquel centurión romano, hermano. Y como dice que era un hombre temeroso de Dios, Dios le habló y le dijo: haz traer a tu casa a uno que se llama Simón Pedro, que por ahora está alojado en la casa de un tal Simón Curtidor, allá en la calle a la derecha. Allá, ve a traerlo, mándalo a traer, y él va a venir y él va a decir palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y Cornelio manda, y el ángel, Dios le avisa a Pedro: van a venir, son tantos hombres, no dudes en ir con ellos. Cuando van y preguntan por Pedro, Pedro ya sabía quiénes eran. Pedro va, lleva el mensaje, y cuando está predicando, no ha terminado el mensaje cuando cae sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Y dice: y fueron bautizados los que estaban ahí. Y luego de que hablaron sus lenguas, los bautizaron en... Entonces esa experiencia a Pedro nunca se le olvidó. Entonces cuando llega el momento del enfrentamiento, supuestamente para descalificar al apóstol Pablo, porque esa era la idea,
de que dijeran quiénes tenían, qué grupo tenía la razón, para que ya sea unos u otros desaparecieran. Pero entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo va y dice: miren, hermanos, Dios nos ha usado y nos ha llevado a los gentiles y la palabra de Dios está siendo glorificada. Entonces dice que cuando, hermano, se estaban oponiendo, se levanta Pedro y dice: hermanos, ¿me permiten la palabra? Hermano, dice: ustedes saben cómo ya hace algún tiempo a mí Dios me usó para llevar el mensaje a los gentiles, y yo soy testigo, porque yo estaba predicando, y cuando yo estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estábamos ahí. Entonces, si Dios le ha dado el Espíritu Santo a aquellos que no guardan la ley, ¿quiénes somos nosotros para estorbar el propósito de Dios? ¿Quiénes somos? Además, dijo Pedro, ¿cómo le vamos a imponer a aquellos hermanos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque, hermano, mire, la ley, aunque era particularmente para el pueblo de Israel, nadie la cumplió. O sea, nadie cumplió la ley. El único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo: que ni nuestros padres, o sea, los que salieron de Egipto, ni nuestros padres pudieron guardar, ni nosotros. No hemos podido guardar la ley. Si no hemos podido nosotros, que somos judíos, ¿cómo van a poder ellos que son gentiles? Entonces, fíjese, entonces, ¿eso qué nos dice, hermano? O sea, el apóstol Pedro estaba automáticamente descalificando la ley. O sea, dijo: bueno, la ley se acabó. Pero entonces cuando Jacobo, que era columna, termina de hablar Pedro y levanta la mano Jacobo, y entonces cuando Jacobo levanta su mano dice: hermanos, sí, dice, tienen razón los hermanos, porque lo que ellos están diciendo concuerdan con las palabras de los profetas, que el Señor había dicho que iba a hacer el pacto, un nuevo pacto con su pueblo. Y entonces cita las palabras del profeta Jeremías, cuando Jeremías, Dios a través de Jeremías dice eso, dice, y este es el pacto, dice, un nuevo pacto que haré con ellos, dice, ya no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, donde escribió las leyes en tablas de piedra, sino que dice: pondré mis leyes en sus corazones, y seré su Dios, Entonces ahí automáticamente, fíjese, las columnas, Pedro y Jacobo, estaban admitiendo, hermano, lo que la palabra de Dios ya había dicho, que la ley de Moisés, por su ineficacia, iba a ser anulada. Fíjense, Hebreos 8 lo dice claramente, que por ser débil e ineficaz, ese pacto fue anulado. Y por eso Dios estableció un nuevo pacto, donde ahora Dios las leyes las ha escrito en nuestros corazones. Pero fíjese, queda anulada. Ahora, fíjese, hay corrientes religiosas, como por ejemplo los adventistas. Esos pobres están más perdidos que Adán en el Día de las Madres, porque esos todavía, hermano, creen que van a ser salvos guardando la ley. Fíjese. Y no leen la palabra que los mismos apóstoles judíos dijeron. Ellos dijeron claramente: ni nosotros ni nuestros padres pudimos guardar la ley, es ineficaz la ley. Entonces todos esos que viven bajo la sombra de la ley, pensando que con guardar ciertas leyes de Moisés van a ser salvos, dice el apóstol Pablo, de la gracia han caído. En Gálatas, de la gracia han caído. Porque lo que ahora Dios ha establecido en el nuevo pacto, hermano, ha establecido, hermano, que ahora los hombres ya no seremos salvos, hermano, por guardar mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que ahora seremos salvos por la fe en Jesucristo. Aleluya. Por la fe en Jesucristo, hermano. Por eso no podemos imponer. Mire, si quieres ser salvo, quítese el bigote. Si quieres ser salva, póngase esto. Si quiere ser salvo, haga esto. Si quiere ser salva, haga lo otro. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y eso es lo que Romanos enseña. Porque como le digo, los romanos habían sido salvos,
Pero dice, ¿y entonces qué hacemos? Ya somos salvos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Guardamos la ley o qué hacemos? No sabemos qué hacer. Y entonces ahora el apóstol Pablo va a exponer, hermano, en su epístola, hermano, ese misterio, lo llama misterio, hermano, porque en realidad el entender, el que logremos entender cómo somos salvos, hermano, no lo podemos explicar. O sea, usted puede decir, mire, cuando yo fui salvo, el Señor me tocó, me llenó, lloré, me revolqué, muy linda la experiencia, pero es su experiencia. Pero ¿cómo hace usted que lo mismo que a usted le pasó, le pase a otro? ¿Cómo hacemos? Usted no le puede decir, mire, llore como yo lloré. No puede, aunque llore como usted llore y llore más, no hace la misma experiencia. Entonces, hermano, nunca la experiencia de la salvación va a ser igual en cada uno de nosotros. Pero entonces por eso lo explica, para que, como dice, si entendemos ese misterio, estamos abriendo la puerta para entender esos tesoros de salvación que Dios tiene para nosotros. Es lindo, hermano, el saber eso, hermano. Por eso fíjese que esta epístola de los Romanos fue una de las epístolas más importantes para crear el mejor movimiento, hermano, de reformación de la iglesia. Que fue allá, si usted se recuerda, ¿verdad? En 1600, 1500, 1600, con el reformador Martín Lutero y Zwinglio y Melanchthon, todos esos teólogos, grandes hombres de Dios. Entonces, hermano, porque, hermano, leyendo el Martín Lutero, leyendo la epístola a los romanos, ahí, hermano, Dios le revela el evangelio. Y es ahí donde él, hermano, tira sus hábitos de monje, de cura, de sacerdote, hermano, y comienza a combatir al catolicismo romano, lo que él defendía. Ahora comienza a atacarlo, pero no con su conocimiento, sino con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando tenemos como base la palabra de Dios, mire, hermano, como le digo, podemos estar llenos de religión, o la gente puede estar llena de religión, pero si Dios los va a salvar, Dios les va a hacer ver lo mismo que nos hizo ver a nosotros. Se lo va a hacer en su propia experiencia, pero Dios se los va a hacer ver. Entonces, por eso para nosotros, hermano, no debe de haber, hermano, nada, hermano, ninguna barrera de pensar que no podemos llevar el mensaje del evangelio a cierto sector o a ciertas personas porque están embebidas de alguna religión. Mira, hermano, todo eso es hueco. La religión es hueca, es falsa. Es falsa, hermano. Por eso ellos lo reconocieron, dijeron, no, eso de la ley de Moisés ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir. ¿Para qué lo vamos a imponer a los hermanos? ¿Para qué? Si ni nosotros hemos podido llevar esa carga y le vamos a imponer carga a ellos. No, dijeron, no se puede hacer eso. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, hermano, cuando él recibe eso, él agarra más fuerza, hermano, para ir y llevar el mensaje. Como le digo, porque Dios le revela al apóstol Pablo cosas, por ejemplo, esa de la visión del apóstol Pedro, hermano, de los animales. Cuando el apóstol al apóstol Pablo habla de los alimentos que se venden en la carnicería, él dice, mire, cuando ustedes vayan a la carnicería, no pregunten nada por motivo de conciencia, porque todos los alimentos son creados por Dios. Y Dios los ha creado para que con acción de gracias participemos nosotros. Y además, no importa cómo haya sido muerto ese animal, cuando nosotros oramos, Dios lo santifica. Fíjense, Dios lo santifica. Pero usted conoce corrientes religiosas, sectas religiosas que prohíben alimentos. Dice, nosotros tamales de cerdo no comemos porque es inmundo. No, mariscos no comemos porque son inmundos. No, dice, esto no comemos porque es inmundo. Entonces, esos pobres, hermano, están atados a la ley, creyendo que están cumpliendo algo que ni los judíos ni los que salieron de Egipto pudieron cumplir. Por eso el apóstol Pablo dice, los que creen que bajo la ley van a ser justificados de la gracia de Dios han caído, porque esos están perdidos. Porque el evangelio, hermano, aunque es poder y potencia de Dios, trae libertad, hermano. Nos trae libertad en Cristo. Luego dice, apartado para el evangelio de Dios, que Él
había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Eso es lo lindo, mi hermano, que lo que el apóstol Pablo está presentando va a traer confianza. ¿Por qué? Porque él no lleva un nuevo libro. El apóstol Pablo no dice: a mí Dios me reveló y ahora he escrito un libro que nos va a enseñar cómo ser salvos, sino que el apóstol Pablo, lo que él recibió, Dios le dijo: mira, hijo mío, vas a ir a enseñar esto, porque esto es lo que yo he prometido en las escrituras, y tú vas a predicar lo que tiene base en las escrituras, o sea, lo que era profecía acerca, como dice ahí, del evangelio. Entonces usted puede pensar, hermano, decir: bueno, el evangelio, pero si el evangelio lo presentaron, el Señor Jesús vino a presentar el evangelio apenas. No, ahí dice que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, como le digo, Jeremías, él lo dice, Jeremías, un profeta de Dios del Antiguo Testamento, él habla del nuevo pacto, Ese es el evangelio que estaba prometiendo Dios. Pero si nos vamos más atrás, vamos a ver que el evangelio prometido, hermano, data desde el mismo Adán. Desde el mismo Adán. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, hablando, como dice, hablando muchas veces, Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, fíjese, a los padres por los profetas. Y los profetas trajeron el mensaje de Dios. Y tanto, hermano, los profetas como los hombres que Dios usó, Adán era un hombre de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos ver el evangelio prometido a través de la vida de Adán? ¿Cómo usted mira el evangelio? ¿Cómo usted ve? Bueno, aquí lo que yo veo en Adán es que aquí Dios me está mostrando el evangelio en esto. Entonces dice la Biblia que cuando Dios había creado todo, entonces Dios no había creado la mujer todavía. Entonces cuando vio Dios que el hermano había hecho parejas de animales según su género, según su especie, vio que el hombre estaba solo y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces, ¿qué dice? Lo durmió y de su costado le sacó una costilla y le hizo a la mujer. Y se la presentó. Y cuando dijo: oh, dijo Adán, la vio hermosa, bella, y dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, entonces será llamada varona. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo, ¿a dónde hirieron al Señor? En un costado, ¿verdad? ¿Qué brotó de ahí? Sangre. ¿Para lavar a quién? A la iglesia. O sea que de su costado, esa sangre preciosa, brota o brotamos nosotros, la iglesia. Fíjense. O sea, si nosotros queremos ver a Jesucristo, hermano, en profecías, en figuras, mire, hay diversas en el Antiguo Testamento. Diversas. Usted puede ver en Noé, en la vida de Noé, hermano, y todo lo que le aconteció, como dice el apóstol Pablo, justo, hermano, que estaba ahí, pero Noé era un hombre de Dios. Y hermano, ¿qué podemos ver? ¿Cómo podemos ver el mensaje del evangelio anunciado en ellos para nosotros? Cuando Dios va a salvar a Noé, hermano, Dios le da instrucciones, ¿verdad? Le dice: tienes que construir un arca. Se construye el arca. Pero entonces Dios le dice: y vas a calafatear, o sea, vas a sellar el arca con brea para sellarla. Entonces la brea, lo que nos da el mensaje del evangelio es que la brea es el tipo de la sangre de Cristo, que Cristo como arca y ungido con la sangre libra del juicio de las aguas. O sea, todos los que estuvieron en la barca no se murieron, fueron salvos, ¿verdad? ¿Quién los libró? El arca, la fe de Noé. Dios los libró, claro, Dios, por la fe que tenían en Dios. Entonces eso, hermano, que si nos subimos al arca, que es Cristo, y esa sangre preciosa nos lava, las aguas del juicio no van a caer sobre nosotros. No van a caer sobre nosotros.
O si usted mira a Jacobo, usted sabe de Jacobo. ¿Cómo podemos ver en Jacobo, hermano, el anunciamiento del evangelio? Jacobo era un hombre que se llegó a enamorar de una mujer cuyo nombre era Raquel. Entonces el papá de Raquel le dice: mira, si quieres a mi hija, tienes que trabajar 7 años por ella. ¿La amas? Sí, la amo. Me tienes que trabajar 7 años por ella. Ese es el precio que te pongo. Y dijo Jacob, dice, como la amaba mucho, le dijo: trabajo 7 años por mi amor, le dijo. Trabajó 7 años. Y después que ya terminó, pues ya le digo. Entonces le digo, ya le digo. Y dice, cuando se la iba a dar, en lugar de darle a Raquel, le da a Lea. O sea, por la que no había trabajado, le dan. Entonces tiene que trabajar otros 7 años para que le dieran a Raquel. El Señor muere, ¿verdad? Y en lugar de en su muerte liberar al pueblo de Israel, que era por quien Él venía, nos libra a nosotros la Raquel. Perdón, la Lea. Entonces tiene que trabajar 7 años para ganar a Israel, que son los 7 años de tribulación, en los cuales Israel se convierte a Dios. Ahí está el mensaje del evangelio. Usted puede ver de Moisés, ¿verdad? Moisés, igual un tipo de Jesucristo, que es rechazado por los hermanos. Pero después, hermano, cuando él vuelve con el poder, hermano, ya casado, entonces viene, hermano, muestra los juicios de Dios. Y es ahí donde los judíos reconocen a Moisés como su Mesías. Exactamente lo que le pasará a Israel con el Señor. Que Moisés se casa con una gentil, que somos nosotros, llega a Israel, y a través de los juicios, en esa tribulación, Israel se convierte, los judíos se convierten a Moisés, que es Jesús, el evangelio. Ahí está mostrado el evangelio bien claro. Usted ve a José, los que están viendo la serie de José. José, el tipo de Cristo, que es rechazado por sus hermanos y vendido por sus hermanos. Jesús llega donde los judíos lo rechazan y es traicionado y vendido por dinero a los enemigos que querían matar, y muere por nosotros. Todo, hermano, si lo vemos, hermano, como digo, vamos a ver figuras del evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando él va, le dice: mire, la base que yo llevo es las escrituras. El mensaje que yo les llevo del evangelio de Cristo es un evangelio que viene conforme a las profecías que Dios había prometido antes en las escrituras. Mira, hermano, cuando nosotros lo que hablemos, lo que enseñemos, tiene base escritural sana, eso va a tener una consecuencia buena. Porque ya no venimos predicando lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Luego dice, fíjese, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces ahora viene, hermano, y les va a mostrar a ellos que el mensaje que Él les lleva es de nuestro Señor Jesucristo, quien era Dios o es Dios, pero que también fue hombre. Bueno, algunos teólogos piensan que el Señor Jesús todavía tiene las dos naturalezas, aunque esté en el cielo, piensan eso. Pero por lo menos mientras anduvo aquí en la tierra, el Señor Jesús era Dios, fue Dios y fue hombre. Entonces por eso es que en algunos momentos se le llama hijo de Dios, ¿verdad? Y en otros momentos se le llama hijo de hombre. Porque cuando se menciona como hijo de hombre, se está diciendo hijo de David, o se menciona como hijo de David, o sea, según la carne. Pero cuando se le menciona hijo de Dios, es una palabra que se usa, hermano, para hablar de una deidad, o sea, que era Dios, Entonces es bien fácil, le dice a los hermanos, bueno, según la carne era hijo de David. Entonces es fácil, está fácil. ¿Por qué? Porque si quieren saber quién es el Señor Jesús, a quien yo les voy a presentar, fue Dios, es Dios y fue hombre. Si quieren averiguarlo, según la carne es del linaje de David. Entonces es bien fácil, se van al árbol genealógico y comienzan a averiguar. Por el lado del papá, no, ¿verdad? Porque no tenía papá, tenía padrastro. O sea, José fuera, porque no era el papá. Pero entonces, de acuerdo al árbol genealógico de María, usted comienza a leer, y lo vamos a ver en la genealogía. Jesús, hijo de María, María, hijo de
hijo de hijo, hasta que llega hijo de David. Por eso dice, hijo de David según la carne, pero hijo de Dios según el Espíritu de Dios mismo, que era Dios. Por eso que les da eso, le dice acerca lo que le quiero decir, ahí dice que el mensaje del evangelio, que dice acerca de su hijo, ¿verdad? Ahí dice, versículo 3, acerca, o sea, el mensaje dice que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mensaje del evangelio, hermano, debe de enseñarse, predicarse acerca de su hijo. ¿A dónde usted ve, hermano, que se presenta salvación fuera de Jesucristo aquí en el evangelio? En ningún lugar. El apóstol Pablo, hermano, en una de las epístolas dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y en Hechos lo dice muy claramente. En Hechos dice claramente, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque Dios dice, hermano, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día por el cual juzgará al mundo conforme al evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, entonces no podemos ser salvos a través de un santo. Dice por alguien ahí, dice, no puedes hablar con Jesús, no hay problema, habla con María. ¿A dónde presenta el evangelio a María como salvación, como medio de contacto o de mediador entre Dios y los hombres? Nunca la presenta. Si no, ¿se acuerda cuando llegaron aquellos griegos preguntando y María intercedió y entonces le llegó a decirles para que hablaran con el Señor? Ya ven, ella es intercesora. No, andaba de metida porque ahí no tiene nada que hacer. Sí, pues cuando llegaron a querer hablar con el Señor, ella y sus hermanos, el Señor ni los recibió, porque Él le dijo claramente, le dijeron, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Y el Señor dijo, bueno, miren, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Esos son mi madre, mis hermanos y mi Padre, dijo. Pero no es que Él despreciara a María, es que el Señor quería, hermano, que la gente se desenfocara de María por ser su madre. Él quería centrar que el mensaje, que la salvación viene tan solamente de Jesucristo. Ahí dice, hermano, evangelio de Jesucristo, su hijo Jesucristo, su hijo nuestro Señor Jesucristo. El que presenta, hermano, un evangelio, un mensaje religioso, donde quiera mezclar, hermano, la salvación con Cristo y santos con Cristo y hombres, ese se ha apartado de la gracia de Dios, ese está perdido. Porque el único, como dice la palabra de Dios, nuestro centro, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso dice la palabra, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en San Camandapio, Santa Gertrudis, Nuestra Señora de Lourdes, en el Cristo Negro. ¿Cómo que hay Cristo Negro, Cristo Blanco y Cristo Moreno? ¿Cómo? Si es un solo Señor que hay, o es negro o es blanco, hay un solo Dios, no hay muchos. Por eso dice que el mensaje del evangelio, dice, es el mensaje de su hijo Jesucristo. Ahí dice que era del linaje de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿cómo fue declarado Dios Jesucristo? Por la resurrección. Pregunta: ¿resucitó Buda? ¿Confucio? ¿Qué otro ahí? ¿María? Dígame, ¿quién resucitó? Que haya dicho, bueno, ahora yo he resucitado, voy a la diestra del Padre y allí estaré intercediendo por ustedes. ¿Quién? Solamente uno: Jesucristo. Fue declarado hijo de Dios, o sea, Dios mismo.
Porque usted sabe, hermano, que mientras el Señor anduvo aquí, Él hizo suficientes señales para demostrar que era Dios, ¿verdad? Levantó muertos, bueno, resucitó muertos, sanó, bueno, de toda cantidad. Y la última señal que le dio a los judíos fue y les dijo: les voy a dar una señal para que sepan que yo soy Dios. Ya que la están pidiendo, generación adúltera y malvada quiere señal. No les será dada, le voy a dar una señal. La de Jonás el profeta. Se las voy a, para que vean que soy bueno, se las voy a dar. Pónganse bien, pónganle cerebro. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para que vean que soy Dios. Destruyan este templo y en 3 días, fíjese, no dijo mi padre, sino que en 3 días yo lo levantaré. Porque por ser Dios Él dijo: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre, porque soy Dios. Entonces, cuando el Señor resucita, como dice ahí, fue declarado Dios. O sea, no para que Dios dijera: oh, sí es mi hijo, para que nosotros nos convenciéramos de que Él es Dios y que resucitó, ¿verdad, hermano? Y se apareció a más de 500 hermanos, y a Pedro, a los apóstoles, y a Pablo, y a usted le salvó, le tocó, le ha hablado, le ha bautizado con el Espíritu Santo, y nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos ha prometido interceder por nosotros allá en la diestra del Padre. Y ahí está sentado a la diestra del Padre. Ahí está. San Juan lo mira y lo ve sentado a la diestra del Padre. Ahí lo mira. Él está vivo, hermano. Cristo está vivo, Él no está muerto. Están muertos los dioses de las naciones, pero nuestro Dios está vivo. Por eso, hermano, ¿qué temor vamos a tener si el único Dios vivo y verdadero está en favor de nosotros? ¿Qué miedo vamos a tener? ¿Por qué vamos a tener miedo? Si el único miedo que pudimos haber tenido era que íbamos al infierno, pero eso ya lo cambió el Señor. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, ¿para qué recibió el apostolado? Dice, para llevar el mensaje de salvación y que las naciones obedezcan a la fe. Por eso, como le digo, dice el apóstol Pablo, Dios dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque hay gente que dice: no, pues no lo pueden obligar a uno. Claro que nosotros no lo podemos obligar. No, uno tiene que sentirlo. No, uno no tiene que sentirlo, porque la experiencia es diferente. Hay quien no lo siente, hay quien sí lo siente. No, es que a mí si me aparece Dios, voy a creer. Mire, gusano, si Dios se le aparece, se muere gusano. Atrevido, abusivo, que pretende hacer, a saber quién, para que Dios le consienta su capricho de aprender. Aquí está, ok, mi hijo lindo, sí, mi borrachito querido, aquí estoy para que creas en mí, aquí vengo. Ay, ahora sí creo. Dios no juega así, hermano, payasadas con nosotros. Porque hay gente que dice: no, yo a mí, si Dios no me habla, no, yo no voy a creer. No, a mí tienen que venir y convencerme. ¿Y quién es el hombre que puede ser convencido? Nadie, hermano. Solo Dios puede ganar el corazón del hombre. Es una ignorancia el exigir, hermano, una explicación cómo es que obra la salvación. Es una ignorancia decir: es que mire, explíqueme, no me convence. Cuando traigan a alguien que me convenza, entonces voy a ir a la iglesia. Es cosa suya, no es cosa de nosotros. Nuestra tarea es presentar el mensaje. Si usted lo cree, qué bueno, y si no lo cree, es cosa suya. Y se acabó. Se acabó. Pero el mensaje es para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por eso dice, Dios no dice suplica, Dios se humilla, no, sino que dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
porque si no se arrepienten, hay un día establecido por Dios cuando Dios juzgará a todos y cada uno recibirá su recompensa según haya sido su obra. Según haya sido su obra. No los logros humanos, sino que la obra en Cristo. Lo que hayamos trabajado en Cristo. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. O sea, los romanos. A todos dice los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice, a ustedes, hermanos en Roma, para ustedes es el mensaje del Evangelio para que obedezcan a la fe por amor del nombre de Dios. Y entonces dice que el mensaje de Dios les traiga a ustedes gracia y paz. Esto es hermoso, mira, esto es hermoso. Que a ustedes le digan, mira hermano, le pase lo que le pase, Dios le garantiza que va a tener paz. Entonces por eso a sus discípulos el Señor les dijo, miren, cuando ya se iba a ir, les dijo, aquí estoy, pero mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo da paz, ¿verdad? Da paz. Dices, estoy bien, dice, tengo mi negocio, mi carro, mi casa, tengo salud. No, ahorita estoy bien. Así estaba aquel rico que había acaparado y había hecho graneros más grandes, ¿verdad? Y disfrutó lo que le daba paz y tranquilidad. No. Como dice, para el rico, dice, sus riquezas son como una ciudad fortificada, donde dice, nadie me asaltará. Y no piensan, hermano, que aunque el hombre no les haga daño, si Dios dice, gusanito, te me mueres, se muere. Se muere. Porque la paz que el mundo da es una paz, sí, hay paz, pero es pasajera. Es pasajera. En cambio, la paz que el Señor Jesús da es una paz, como dijo el Señor, nadie se las podrá quitar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aunque estemos en la peor necesidad, en la peor enfermedad, ciertamente, dice, traerá Dios paz, dará sueño a sus amados. Así que, hermano, los que confiamos en las cosas de este mundo y creemos que ahí podemos encontrar estabilidad y paz, claro que se puede, pero eso es pasajero. Eso no garantiza vida eterna, pero la paz que Cristo da y la gracia que Cristo da, esa nadie nos la podrá quitar. Aunque nos echen del país y a donde vayamos, llevaremos la paz de Cristo. Aunque dejemos de ganar dólares y comencemos a ganar quetzales y lempiras y pipiles y lo que sea, y cacao y lo que sea, la paz de Dios gobernará nuestros corazones. Aunque en lugar, hermano, hermana, de que aunque ya deje de ganar su troquita del año aquí, ¿verdad? Y lo manden de nuevo a rascar tierra con la cuma, ahí está la paz de Dios. Ahí está la paz de Dios. Porque hay unos que piensan eso y dicen, no, yo no regreso para Guatemala. No, yo no regreso para Salvador. Yo no me voy ni loco, voy para Salvador. Pues fíjense que sí, porque el loco sí lo van a mandar rápido para allá. Pero creen que están, dicen, no, ya soy ciudadano, ya tengo todo, mis hijos nacidos aquí, ya estoy seguro aquí. Y los otros dicen, no, vos, yo no me voy, vos, aquí ya tengo mi casa, vos, y esto, está bien. Pero ¿usted cree que le va a durar eso? ¿Usted cree que esa fortaleza le va a dar toda la vida? No, todo eso es pasajero. Pasajero. Por eso Dios maldice al hombre que se apoya en el hombre. Dice, es bienaventurado el hombre que tiene en Dios o que puso en Dios sus fuerzas. Jamás será avergonzado. Porque aunque estemos comiendo tortilla con sal y limón, la pasaremos con una paz que nos sabrá, hermano, a la mejor comida.
Y el rico ahí tiene, ¿verdad?, el buey engordado y compramos 3 vacas, hermano, 3 vacas, dice el rico, se coman y cerveza y esto y lo otro, hermano, y no se la pueden comer en paz, porque en sus corazones hay contiendas y hay odio. No hay paz para el impío, dice la Biblia. Amén, hermanos. Así que mire, hermano, estemos pendientes del mensaje de Romanos. Es un mensaje muy bonito. Y como dije al principio, si lo comprendemos, estaremos abriendo la puerta en favor nuestro para entender ese misterio del Evangelio. Y qué lindo que al final del libro podamos decir: hoy sí entiendo cómo voy a ser salvo. ¿Cómo soy? Hoy sí. Bueno, humanamente no lo entiendo, pero tengo la convicción que Dios me ha salvado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y